Bueno, entonces voy a dar una conferencia ahora sobre MR para determinar fibrosis de hígado, resonancia magnética, y parece que hay solamente 3 personas que hacen esto con la electrografía. Diego, me has puesto una clase difícil para dar, entonces espero que no los haga dormir y quizás pueda convencer por lo menos a uno o una de ustedes ensayar la resonancia magnética, la estilografía con resonancia magnética. Entonces, mis declaraciones nuevamente y en esta conferencia de 20 minutos quiero asegurar que todos aquí comprendan por qué se evalúa la fibrosis, por qué es tan importante evaluar la fibrosis del hígado. Parece que esto no está funcionando. Bien, entonces la importancia de la fibrosis del hígado en NAFLD. Voy a hablar un poquito acerca de los conceptos básicos de resonancia magnética, los conceptos de biomarcadores de la FDA. Hablaré también sobre la estilografía de resonancia magnética MRE en 2 contextos diferentes. Uno como biomarcador diagnóstico y otro como biomarcador prognóstico, y luego un resumen. Entonces empecemos con la importancia de la fibrosis en enfermedad no alcohólica de hígado graso. Entonces, en el almuerzo, Diego me explicaba que la enfermedad de hígado graso no alcohólica es ahora una de las causas más comunes de enfermedad de hígado, por lo menos en Bogotá. Es la causa más común de enfermedad de hígado en los Estados Unidos y, de hecho, es la causa más común de enfermedad de hígado en el mundo. Ahora, la enfermedad de hígado no alcohólica es una constelación de anormalidades que incluye la acumulación de grasa, en lo que hablé en mi última conferencia, y también incluye un particular patrón de daño celular que se llama como bombas, y la presencia de infiltración, balonización, lo anterior, y luego la presencia de células inflamatorias que se infiltran en los intersticios del hígado, y finalmente fibrosis, que es la deposición de colágeno, mostrada aquí en azul en esta imagen, así como otras macromoléculas dentro de la matriz intersticial del hígado. Entonces, NAFLD es una constelación de anormalidades, pero la fibrosis es de lejos la más importante. La fibrosis predice la supervivencia, y esto es un estudio de 2015, y noten que los pacientes con fibrosis tenían peores tasas de supervivencia que los pacientes sin fibrosis, y no importa realmente si tienen NASH o no. Lo único que importa es si no hay fibrosis o si hay fibrosis en relación con la tasa de supervivencia. Entonces la fibrosis es un predictor de la supervivencia. La fibrosis también tiene un efecto dependiente de la dosis para la supervivencia. Noten que si aumenta la fibrosis, la tasa de mortalidad también aumenta. Entonces la fibrosis predice la supervivencia, y entre peor sea la fibrosis, peor la tasa de supervivencia. También tiene un efecto dependiente de la dosis en los eventos del hígado, que cosas como el desarrollo de carcinoma hepatocelular, o el desarrollo de ascitis, o el desarrollo de encefalopatía y otros tipos de descompensaciones. Y de nuevo, en la medida en que la fibrosis aumenta, el riesgo de tener eventos de hígado aumenta. La fibrosis es el aspecto histológico más importante en la enfermedad de hígado no alcohólica. Y el año pasado hubo un artículo en el New England Journal of Medicine que también mostraba la importancia de la fibrosis en el contexto de la enfermedad de hígado graso no alcohólica. Entonces la fibrosis es muy, muy importante. Ahora cambiemos un poco para hablar acerca de la elastografía de resonancia magnética, la cual es una manera no invasiva de evaluar las propiedades mecánicas que pueden incluir la dureza o rigidez, la elasticidad, la viscosidad, la porosidad y otras. Y hoy nos enfocaremos en la rigidez debido al tiempo disponible, pero tengan presentes que el MRE puede medir otras propiedades mecánicas más allá de la rigidez.
Entonces hoy nos vamos a enfocar en la rigidez. Entonces, ¿qué es la rigidez? La rigidez es la capacidad de resistir deformación por parte de una presión externa. Imaginemos que tenemos un objeto suave y un objeto rígido y aplicamos la misma presión a ambos objetos. El objeto suave va a deformarse más, va a resistir menos la deformación que el objeto rígido. Noten que la rigidez es una resistencia a la presión y por ende la rigidez tiene unidades de presión, también conocidas como pascales o kilopascales. ¿Cómo se ejecuta la elastografía? Necesitamos poner un driver en el hígado, que para el 2022 es como una especie de un dispositivo que parece un tambor plástico, pero tenga presente que los nuevos drivers que se están desarrollando son suaves y más cómodos, pero para el 2022 usualmente es como una especie de tambor plástico. Y este driver debe ser colocado con el centro en el nivel del cifoide y al nivel de la línea medioclavicular. De esa manera está ubicado justamente encima del hígado. Este driver luego va a administrar vibraciones hacia el hígado a 60 vibraciones por segundo o 60 hercios. La máquina de resonancia magnética, el cuerpo va a convertir estas vibraciones en ondas mediante un proceso mecánico conocido como conversión de modo. Entonces, la máquina de resonancia utiliza entonces una secuencia especial para generar la moción de las ondas que son transmitidas al hígado. Entonces noten que hay una indentación aquí en el abdomen. Aquí es donde está ubicado el driver y noten que el driver está vibrando, lo cual crea estas ondas en el hígado, así como en otros órganos, como estas ondas de pulso también en otros órganos del cuerpo se llaman imágenes de ondas. Y el computador hace la siguiente pregunta: ¿qué distribución de rigidez debe haber para provocar este patrón de movimiento de ondas en el cuerpo? Y el computador hace lo que se llama un algoritmo inverso para determinar la distribución subyacente de la rigidez que da cuenta de ese patrón de ondas particular. La rigidez, las mediciones de rigidez son reportadas en términos de algo llamado el módulo complejo shear, que es un término matemático para describir la rigidez, y típicamente la demuestra de 0 a 8 kilopascales. Esto es muy importante para aquellos que hacen elastografía, ultrasonido con elastografía o fibroscan. Eso reporta la rigidez en unidades de Young modules, que son 3 veces más pequeñas que el módulo complejo shear o de cizalla. Entonces, si fuera 4, tendríamos que multiplicar por 3 para tener el mismo valor o el valor equivalente de rigidez en ultrasonido. O si empiezan con ultrasonido y la rigidez que le da ahí es 18, entonces esperaría que en resonancia magnética sea aproximadamente 6. Entonces no esperen que los valores de rigidez en el ultrasonido sean los mismos que los valores de rigidez en resonancia magnética. Tienen que ya sea dividir o multiplicar por 3, dependiendo de en qué dirección se hace la conversión. Ahora, el computador luego aplica otro algoritmo para determinar cuáles porciones del hígado tienen datos válidos o del abdomen que no tienen datos válidos, y los que no tienen datos válidos se eliminan. Esta es la porción, en este caso, de toda la imagen que tiene datos válidos, la que estoy mostrando allí. Y aquí vemos el contorno. Entonces, esta es la ubicación del hígado, de manera que lo que ustedes como radiólogos necesitan hacer, o lo que un analista necesita hacer, es mentalmente identificar qué parte de los datos válidos están adentro del hígado y dibujar una región de interés que esté dentro de la frontera del hígado y que incluya únicamente píxeles válidos y que excluya
aquellos que están un centímetro más afuera del hígado, que con frecuencia tienen valores anormales y pueden tomar el valor de esa región de interés, que en este caso es 3.9 kilopascales, y eso lo pueden convertir a fibrosis, como les mostraré en un segundo. Recuerden, si están haciendo elastografía de ultrasonido, esperarían que esto fuera aproximadamente 12 kilopascales para el mismo hígado. Ahora, algo que es importante saber es que pronto, por parte del equipo de la Clínica de Mayo, hay un análisis automatizado que va a estar basado en la nube. Entonces, estas mediciones de región de interés que les mostré en la diapositiva anterior prontamente estarán disponibles en la nube de manera automática, y ustedes automáticamente tendrán valores de rigidez. No tengo interés financiero, dicho sea de paso, en esta compañía, entonces no estoy recomendando que lo usen o no lo usen, pero simplemente sean conscientes que el análisis automatizado estará disponible pronto. Ahora, la resonancia magnética estalográfica viene en dos sabores. Hay una de 2 dimensiones que mira el movimiento de las ondas en 2 dimensiones y típicamente adquiere 4 capas distintas a lo largo del hígado. Y luego está la de 3 dimensiones, que de hecho mira el movimiento de las ondas en 3 dimensiones. El MR 3D en ese momento está en fase investigativa. En mi opinión, es el método del futuro y cubre el hígado completo. Si yo diera esta charla en 8 años, por favor, invítame, Diego, independientemente de lo mal que me califiquen esta charla, invítame, por favor, en 8 años a volver a hablar, y vamos a estar hablando ya de el MRE en 3D, pero en 2022 estamos hablando de MRE en 2 dimensiones. Entonces, este es el estándar actualmente disponible. Está disponible en todos los principales fabricantes. Esto es 3T y 1.5T en todos los principales fabricantes, y pronto habrá análisis automatizado en la nube. Bien, entonces, estos eran algunos conceptos básicos acerca del MRE. Repasemos rápidamente los conceptos de biomarcadores de la FDA. Les mencioné temprano que había 7 biomarcadores que la FDA reconoce. Hoy para MRE hablaremos de 2. Vamos a hablar de MRE como biomarcador diagnóstico y como biomarcador prognóstico. Entonces, hablemos de MRE como biomarcador diagnóstico. Entonces, la rigidez es un marcador de la fibrosis de hígado. Aquí hay un hígado normal, acá hay un hígado fibrótico, y el hígado normal va a generar una indentación cuando se aplica presión, mientras que el hígado fibrótico es rígido y va a oponer resistencia a la presión. Y si de hecho medimos la rigidez de diferentes hígados con diferentes estadios de fibrosis, vamos a ver que la rigidez aumenta en la medida en que la fibrosis aumenta, como está mostrado en estos mapas de elastografía, donde la rigidez va de 1.9 a 2.5, 3.2, 4.9 y arriba hasta 9.7 kilopascales. Noten que hay una relación curvilineal. Entonces, la fibrosis 0, 1 y 2 tienden a sobreponerse, y es difícil diferenciar entre estas 3 con el MRE, pero la fibrosis de estadio 3 y de estadio 4 son bastante diferenciadas. Entonces, en cuanto al MRE, ¿cuáles son las cosas que todavía no están funcionando muy bien? Estas no están totalmente validadas, pero en mi instituto lo usamos así. Si la rigidez es menor de 2.8, pienso que no hay fibrosis. Si está entre 2.9 y 3.4, es etapa 1, 3.5, 3.6 es etapa o estadio 2, 3.8, 4.1, estadio 3, y mayor a 4.1, estadio 4 o cirrosis. Pero por favor tengan presente que estos cortes todavía no están plenamente validados. Pueden usarlos si ustedes quieren en su práctica, pero úsenlos con precaución porque todavía no están plenamente validados estos cortes. Ahora bien, muchos de ustedes usan elastografía de ultrasonido. ¿Cómo es que se compara la elastografía de MR con la de ultrasonido? Entonces, como vemos de esta figura acá, la elastografía de resonancia magnética tiene una mayor
AUC para las etapas menores a 1, menores a 2, menores a 2. Entonces en la 1 vemos que la elastografía es mejor que la de ultrasonido, la de resonancia es superior a la de ultrasonido un poco. Para el estadio 2 es mejor que la de ultrasonido. Para el estadio 3 también se desempeña mejor que la de ultrasonido, pero muy importante, permítanme devolverme, muy importante, no hay una diferencia significativa en cirrosis. Eso es interesante. Dicho sea de paso, en los Estados Unidos, puede que estos lo sepan, en los Estados Unidos utilizamos puntos en vez de comas como para establecer los decimales, y yo no utilicé comas acá. Entonces yo uso puntos decimales, pero su computador debe automáticamente convertir mis puntos decimales en comas decimales, y tal vez nadie acá le interesa eso, pero a mí me parece fascinante eso. Yo no tenía ni idea que mis puntos iban a convertirse en comas de cualquier manera. Pero aquí no pasó, entonces no es perfecto. Ok, entonces lo que quiero señalar acá es que en este metaanálisis los investigadores prospectivamente dijeron que querían encontrar un dispositivo que mostrara mayor de 80% de sensibilidad y más de 80% de especificidad para fibrosis en estadio 3 y para cirrosis. Y el único dispositivo que cumple esos criterios es el MRE, que tiene más de 83% de sensibilidad y especificidad para ambos. Noten que la elastografía transitoriedad de control de vibración no cumple estos criterios. La elastografía de ondas puntuales tampoco, o de ondas punto, y la misma anterior en 2 dimensiones tampoco cumple esos criterios. Ahora miremos el MRE como un biomarcador prognóstico. Entonces, desde 2017 ha habido por lo menos 15 estudios que han examinado la MRE como un biomarcador prognóstico. No se preocupen, no voy a repasar 15 artículos hoy, sino uno que fue publicado el año pasado. Y lo que se mostró es que si se miran pacientes que no tienen cirrosis como línea de base, la rigidez de MRE predice la futura cirrosis. Entonces todos estos pacientes no tenían cirrosis en la línea base. Si la línea base se mantiene en 2, 3, 4 o 5 kilopascales, noten cómo el MRE predice que hay una progresión hacia la cirrosis, especialmente en pacientes con rigideces de 4 o 5. Incluso si no tienen cirrosis en la línea de base, están en muy alto riesgo de progresar a la cirrosis. Y quizás incluso más interesante, cuando los investigadores miraron pacientes con cirrosis como línea de base, noten que los valores de rigidez de línea base predijeron una descompensación y muerte. Entonces, pacientes con hígados muy rígidos y cirrosis les va mucho peor que los pacientes con hígados relativamente más suaves y cirrosis. Y con base en estos datos, yo generé la hipótesis de que quizás podamos utilizar el MRE para predecir el riesgo de cirrosis y por ende la aplicabilidad del IRADS. Pero esta es una hipótesis, hasta ahora aún no ha sido confirmada con evidencia hasta donde yo lo sé. Bien, entonces resumamos. La fibrosis es la característica histológica más importante de la enfermedad de hígado graso no alcohólica. El MRE evalúa propiedades mecánicas incluyendo la rigidez. De acuerdo al FDA hay 7 categorías de biomarcadores. La rigidez de MRE es un diagnóstico de biomarcador diagnóstico preciso para fibrosis y también un biomarcador preciso de prognosis para resultados. Quiero agradecerles mucho por su atención. Muchas gracias.